de la clase Vicky Victoria, va a hacernos una presentación que les puede servir, entre otras cosas, para ver a uno de los derechos en acción. ¿Se me escucha bien, Belén, o con delay? No, creo que bien. Ok. Y ahora quería arrancar recapitulando una pregunta de Josefina y un poquito después una pregunta de Pilar. Siempre con esta idea de que no vengo a estas clases con ustedes a hablar necesariamente de lo que ustedes tenían que leer para hoy, que es su deber, entenderlo, y sobre lo cual van a ser evaluados. Sino que en las clases me estoy ocupando de temas importantes que no están en los libros y que son más difíciles y que si los entienden les pueden servir para el libro y para otras cosas. Fíjense que la moral o la moralidad y el derecho o lo jurídico son dos órdenes normativos, dos órdenes regulativos de conducta. Por eso al primero se lo llama ley, ley moral, o ley moral natural, o ley natural. Y al segundo también se lo llama, al orden jurídico se lo llama las leyes, el derecho. Son palabras regulativas. Y estos dos órdenes tienen algo en común, que es que los dos orientan a las personas a actuar de una determinada manera. En el caso de la moral lo orienta al hombre de actuar de una manera que lo haga feliz, que lo lleve a su realización. En el caso del derecho, en cambio, o del orden jurídico positivo, cuando es un orden jurídico positivo justo, que es lo ordinario eso, es lo más común, el orden jurídico positivo justo, el derecho justo, tiene una finalidad más modesta que el orden moral, que la ley moral natural. El derecho de Bolivia o de Argentina no se propone, en primer lugar, hacer felices a las personas y conducirlas a su plena realización. Eso puede resultar de un derecho justo, pero su finalidad no es esa. Su finalidad principal es más modesta y es asegurar lo que se llama el bien común. El bien común es más modesto, más delgado, más fino que el bien al cual nos orienta la moral, la ley natural. Y por eso, como ya enseñaba Santo Tomás de Aquino, el derecho positivo deja sin penalizar y deja sin orientar ciertas conductas que la moral sí las alcanza, sí las orienta y sí las penaliza de una manera sutil a través del reproche de la conciencia. Así, por ejemplo, según la ley moral natural, mentir está mal y no va a llevar a una persona
por el buen camino. Sin embargo, el derecho no se mete con la mayoría de las mentiras, porque su finalidad es más moderada. Lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión 96, artículo 2, de la primera parte de la segunda parte, es que el derecho solo se ocupa de los vicios más graves. En cambio, la moral se ocupa de todos. El orden moral, por otra parte, que quiere asegurar que la gente obre el bien, el orden moral no resuelve, en la mayoría de los casos, la manera concreta en que el hombre puede hacer el bien. La deja indeterminada. Yo puedo ser una buena persona siendo guitarrista, abogado, ingeniero, trabajando en el estudio Farrell, siendo carnicero. O, por ejemplo, la moral no resuelve por sí misma cómo tienen que hacerse los contratos de alquiler entre las personas. Cuántos plazos debe dar el dueño al inquilino. O, volviendo a un ejemplo que ya vimos, no se puede decir que 15 días sea el plazo justo o moral para la contestación de la demanda. Solo es justo una vez que lo determinó el derecho positivo. Es decir, que el derecho positivo es una construcción humana que viene a llenar los numerosos agujeros que deja la moral. Si lo hace mal, va a ser un derecho injusto. Pero hay muchas maneras de hacerlo bien. Sobre todo cuando de lo que se trata es de lo que hemos llamado determinaciones. Cuando el derecho positivo es una derivación por vía de conclusión de la moral, en cambio, ahí el derecho de Paraguay va a ser bastante parecido al derecho de Brasil. Van a ser parecidos, salvo que uno de los dos sea injusto. Entonces ahí también, Tomás, van a ser parecidos, pero por contraste. Uno va a autorizar el asesinato en caso de sufrimiento y el otro no. Son parecidos, pero distintos por contraste. Y eso permite, como vimos, el constitucionalismo comparado, o también derecho constitucional comparado, que en noviembre vamos a retomar ese tema de las comparaciones. Entonces, cuando Josefina me pregunta a mí, ¿cómo deben interpretarse las partes del derecho con más miga moral? Es decir, Ignacio, las que constituyen una derivación por vía de conclusión. Sí, de conclusión, donde el derecho está ratificando un principio moral preexistente, por ejemplo, la prohibición moral del asesinato, que ahora se convierte en una prohibición jurídica, cuando hay una norma que así lo dispone. Entonces ella me preguntaba, bueno, ya esa parte menos técnica, que no se interpreta solamente por lo literal, lo histórico, lo contextual, qué técnica le corresponde interpretativa a ese objeto. Y bueno, si nosotros sabemos que ese objeto, si ese objeto es, el derecho es este vaso,
y el vaso tiene adentro moral hasta acá arriba, porque esta parte del derecho es derivación, como dijo Ignacio, por vía de conclusión, entonces la interpretación de esta parte del derecho, además de considerar la letra de la Constitución o del Código Penal, la historia, el contexto, va a usar también la manera en que se interpretan las reglas morales, las reglas de la ley natural, que es nuestra mente, nuestro razonamiento, tratando de entender si algo está bien o está mal, con independencia de la regla jurídica. Entonces, si yo estoy mirando una regla jurídica que tiene mucha moral adentro, algo que me voy a preguntar es, bueno, hagamos de cuenta que esta fuera una regla moral solamente. O sea, saquemos el recipiente y quedémonos con el contenido. Y hagámonos la pregunta. ¿Secuestrar a alguien puede estar justificado a veces? Cuando lo que estamos mirando es el artículo del Código Penal sobre secuestro. Pero nos estamos haciendo ahora la pregunta moral. Y lo mismo con cualquier otro ejemplo. Cuando uno no está mirando ya una regla jurídica con mucha miga moral, sino que lo que está mirando es simplemente su conducta para saber si está bien o está mal, con toda independencia de lo que diga el derecho. Yo quiero saber si, estando infectado de coronavirus, está bien o está mal que me suba a un avión. Nadie sabe que soy positivo. La pregunta moral es, independientemente de lo que diga una ley, independientemente de que haya una ley que exija o no un certificado de PCR negativo para poder volar, independientemente, ¿está bien? Bueno, esa es, Josefina, la pregunta moral y la interpretación moral. En cambio, cuando uno mira el derecho, por ejemplo, la norma del gobierno que exige un test negativo para poder subirse a un avión, ahí, como puede haber casos dudosos, va a entrar siempre a jugar, bueno, a ver, quiero leer la letra de esa norma que exige el test negativo, porque no dice qué tipo de test es. Bueno, miremos el contexto. A lo mejor el tipo de test surge de una norma que salió el día anterior. O miremos la historia de esta norma. Miremos la finalidad. ¿Qué busca esta norma? Ah, bueno, si busca eso, se refiere a tal tipo de test. Así funciona en un ejemplo, ustedes lo pueden aplicar a cualquier norma de la Constitución, inclusive al derecho a la vida, en la interpretación jurídica, que también es válida cuando no hay norma. Vicky nos va a hablar de eso también. ¿Qué pasa cuando existe un derecho, moralmente, pero no hay una norma positiva que lo reconozca? Todo este análisis también viene a cuento. Por otra parte, Pilar planteaba el tema de lo que desde hace algunas décadas se llama la interpretación dinámica, aunque ella no usó esa palabra, ¿no? La pregunta era si un significado que fue escrito en 1853 queda congelado en virtud de estas técnicas interpretativas. Y la respuesta es que, en primer lugar, el significado relevante en el derecho no es el que le quiso dar el autor de la norma y se lo guardó en su conciencia o en su mente.
ese significado no es parte de la norma. El significado que importa es el que se volcó, se plasmó, se quiso en la norma. Entonces alguien puede decir, uy, pero yo descubrí un artículo de un convencional constituyente donde dice que acciones privadas no incluía tal cosa. Bueno, eso es informativo, pero no controla la interpretación de la expresión acciones privadas. En segundo lugar, hay muchos términos jurídicos y conceptos jurídicos que permiten más de una interpretación. Están redactados de una manera que se llama indeterminada, de manera que alguien en el futuro les puede hacer decir algo que era imposible pensarlo en 1853. Lo mismo pasa con el Código Civil. Y por lo tanto, quien dijera que hoy acciones privadas incluye, supónganse, una privacidad cibernética, si esto fuera correcto, no podría ser refutado diciendo, pero en 1853 no había computadoras. No importa, nada, porque la única manera de que la cláusula no pudiera ser aplicada hoy a las computadoras es que en 1853 dijera expresamente, esto excluye a las computadoras, cosa que obviamente nunca podía ocurrir, porque nadie sabía que iban a existir. Entonces, con muchísimas normas, no hay un problema de violación de un significado originario, sino que el significado actual está incluido de una manera velada, incipiente, en lo original. Esto es lo que en inglés se llama purposive interpretation, y una traducción que no es perfecta es la interpretación teleológica, que tiene que ver con la segunda máxima. La norma decía personas. Los autores de la época sostenían que personas eran los niños. Hoy la norma sigue diciendo personas. Hoy sabemos que la persona empieza a existir con la concepción. Si yo aplico esa idea científica al concepto de persona que está en esta Constitución de la que estoy hablando del siglo XIX, ficticia, no estoy violando la Constitución. Ahora bien, va a haber casos, y los hay, en los cuales la norma, constitucional o no, ese hecho pasado, que es la norma jurídica, expresamente excluye una interpretación hacia el futuro. Y dice, por ejemplo, en esta Constitución ficticia, personas que son solo las que tienen más de 3 años de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esa situación y a la pregunta de Pilar, ahí sí que yo estoy atado por el significado originario de esa palabra, de esa expresión. Pero ese no es el final del cuento, porque la teoría jurídica tiene 2 remedios para esta situación. Esta es una situación excepcional. Casi siempre las normas dan lugar para interpretaciones justas que no estuvieron en la intención original. Pero en estos casos excepcionales, en los cuales la intención original era justamente bloquear cierta interpretación, en la teoría jurídica existe el concepto de reforma. Es un concepto que lo desarrolló mucho Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, pero que es un concepto totalmente compatible con
las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino también. Y la idea en la Reforma es, ya lo tenían los romanos, cuando decían dura lex sed lex. Yo tengo acá esta norma que dice, personas desde los 3 años, bueno, esta norma hay que cambiarla. Es una porquería. Reformémosla. ¿Cuál es el procedimiento? Y está en la Constitución, y bueno, hay que hacer una reforma de la Constitución. En cambio, con la interpretación dinámica, que está de moda total hoy que Hans Kelsen no existe, y Santo Tomás de Aquino tampoco existe, porque ya les dije que hay otras teorías hoy que son mucho más populares en el derecho constitucional, lo que van a venir a decir es, la norma constitucional decía tal cosa, pero bueno, hoy vemos que es mejor que el agua vaya para otro lado, así que la tomamos como una orientación y la dejamos de lado. En 1853 no se había previsto que la gente tuviera un derecho a una vivienda digna y más bien está claro que las normas constitucionales no llegaban hasta ahí. Bueno, no importa, porque es muy bueno que la gente tenga una vivienda digna. A ver, busquemos alguna norma donde podamos usarla de adorno para decir que la Constitución dice lo que no dice. Lo que no dice. Bueno, ¿sobre esto alguna pregunta? Perdón, Katia. Dale. Dijo que la teoría jurídica tenía 2 remedios Ah, sí. ante esta situación. Una es la reforma, la otra... Gracias. Me sorprende, Katia, digamos, ese es el tipo de pregunta que haría yo, no vos. Muy bien. ¿Es algo bueno o malo? No, yo creo que es malo. Yo te prefiero más como sos vos que como soy yo. Ok. Es que Porque no... es más una pregunta de una persona memoriosa y rígida, como yo. Me quedé con la duda cuál era, me agarró intriga. ¿Cuál es el otro? El otro es la idea de que hay ciertas leyes, incluso constituciones, que son injustas. Entonces, yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de hacer una interpretación que respete los derechos humanos, pero va a haber situaciones en las que la única manera de hacer eso es deformar la norma. Entonces, más bien, hay que reconocer que es una norma injusta. Y frente a la norma injusta, ¿esto se ve? Sí. Primera, Bueno, segunda de 96. claro, perfecto. En el 96.4, ahí Santo Tomás, digo Santo Tomás, pero esto lo tratan todos, ¿no? Dice las distintas situaciones de lo que hay que hacer frente a una norma injusta, que se aplican también a un caso de una constitución injusta. Es un tema muy complicado que se relaciona con el tema de la objeción de conciencia. Por ahora lo podemos dejar ahí, yo diría, por ahora, ¿no? ¿Qué más? ¿Se entendió esto? Mazo. Perdón, profesor, es una pavada igual, pero cuando estaba hablando del derecho y la moral, no entendí bien si las formas para llegar al bien las determinaba el derecho o la moral. O quizás entendí mal yo. Los dos, pero el derecho tiene en miras un bien más modesto, el bien común. En cambio, la moral determina las formas de llegar al bien, punto, de ser una persona buena. El derecho, uno puede cumplir el derecho sin ser del todo una persona buena. Si uno paga los impuestos, respeta la moral,
va más lejos. ¿Entendés? Y el derecho, por otra parte, y en otro orden de cosas, determina muchas cosas que la moral deja indeterminadas. Todas las regulaciones que llamamos derivaciones por vía de determinación, a la moral le dan igual. El ejemplo clásico, ¿cuál es? ¿Alguno lo sabe? El de los plazos, por ahí. El caso del homicidio, no matar a otro como principio moral. Ok. No, eso es por vía de conclusión, Agustina. El ejemplo, perdón, profesor Miriam, el ejemplo que usted dio son de los plazos procesales. Sí, pero el ejemplo clásico yo no lo di, pero pensé que por ahí lo sabían de alguna otra materia. Yo una vez escuché. Sí. Yo una vez escuché esto. No, Perdón. siempre su nombre. Perdón, me olvidé, Lautaro. Yo me acuerdo que una vez en Introducción al Derecho vimos el tema de los semáforos, y el color era rojo, amarillo o verde. Bien, ese es el ejemplo clásico, o el ejemplo de si la ley debe decir que se circula por la derecha o por la izquierda. A la moral le da igual. La moral lo que quiere es que la gente no se estrelle, pero si rojo, si amarillo, si verde, si derecha o izquierda, si 15 días, si 14 días. Ojo, Agustina, me parece que no lo estás entendiendo el tema, porque la prohibición del homicidio no es un ejemplo de esto. Es un ejemplo de derivación por modo de conclusión. Estos son ejemplos de derivación por modo de determinación. Sí, igual, perdón, yo creo que en una materia había visto que también en Introducción al Derecho, como el ejemplo que el homicidio venía por modo de conclusión, pero las distintas penas no serían por determinación. Sí, muy bien. ¿Con quién viste eso? Creo que con Barbieri. Sí, somos muy amigos. Sí, lo que pasa es que me parece que Agustina no se refería a las penas. Ya que Martina lo dice, en la realidad de las normas jurídicas, en una misma norma, una parte de la norma puede ser una derivación por vía de conclusión y otra parte de la norma puede ser una derivación por vía de determinación. Martina acaba de dar un ejemplo. A ver, dalo de vuelta de la manera en que lo acabo de decir yo. Sí, por vía de conclusión sería el no matar a otro, entonces por eso la prohibición de matar, y después por determinación la pena que se fije. ¿A alguno se le ocurre otro ejemplo? Se me ocurre, profesor Miriam, el plazo, la tenencia de los chicos, que a veces la ley determina que queda más tiempo con la madre, o a veces es injusto y moralmente conviene que esté más con la madre y no más con el padre. Podría ser que el plazo exacto, sea una determinación, pero el hecho del cuidado del bien de los niños es una exigencia moral que la ley meramente ratifica. Bien, ¿algún otro ejemplo? A mí me quedó otra pregunta, pero no tiene, o sea, tiene relación con lo que estamos viendo, pero es Dale, la hacemos otra después. cosa. La hacemos Bueno. después. Ahora busco respuestas, no preguntas. Pero si querés, anotala en tu cuaderno. Y si hoy no hay oportunidad, me la mandás por mail, como te dije la otra vez, que después no recibí. ¿Algún otro ejemplo? Busquemos 5 más, pongámosle. El caso de las lesiones también. Ignacio, perdón. Sí, a ver, construílo. Que la norma dice el que, no me acuerdo cómo dice literalmente, pero bueno, que le causara una lesión grave a otra persona y la pena sería. O sea, la moral le importa
que se castiga a la persona que daña a otra, pero bueno, después por determinación no le importa la pena que le van a dar. Claro. Yo diría casi todos los delitos del Código Penal, la conducta penada en casi todos los casos, pero no en todos, es algo inmoral. Por lo tanto, la norma que lo declara un crimen jurídico es una derivación por vía de, Catalina. No escuché la pregunta porque estaba justo leyendo lo de la clase pasada. No hay problema. Si me puede repetir la pregunta. Pilar, por vía De conclusión. de conclusión. Bueno, dije casi todos porque hay algunas personas que dicen que si el legislador pena la caza de liebres, por ejemplo, con una veda y pone una multa, ese delito no es un delito moral, es solo un delito jurídico. A esto se lo llama las leyes meramente penales, como diciendo, son meramente jurídicos esos delitos, no son jurídicos y morales. Pero bueno, si uno se sale del contexto del Código Penal, la norma de la ley de quiebras que establece, por poner un ejemplo, en contratos está lleno, en reales está lleno, que establece un orden de prelación para que los acreedores puedan cobrar, ese orden es una determinación, podría no ser así. Pero el hecho de que todo el mundo tenga que cobrar algo, eso es una exigencia moral. Perdón, profesor, se me ocurre también en obligaciones cuando prescribe una obligación de pago. Podría ser, ¿no? Podría ser, podría tener los dos elementos. O sea que en la teoría se distingue muy bien las normas que son ratificaciones de la moral, o sea, Belén, derivaciones por vía de conclusión de las determinaciones. Pero en la práctica de las normas, y sobre todo en la Constitución, hay mucha mezcla. Por ejemplo, Vicky escribió ese trabajo sobre reelección presidencial, en contra. Yo les dije a ustedes, ese es un tipo de ejemplo de qué, dije, Tomás, entre estas dos vías. De determinación. De determinación, porque ¿quién puede decir que la ley natural trata el tema de las reelecciones presidenciales? Y sin embargo no es tan así, porque hay un fondo moral grande, que ella muestra en su trabajo, detrás de la norma que limita las reelecciones. Josefina, ¿querés hacer tu pregunta ahora, que todavía nos queda un minuto? ¿Qué pasa cuando existe un derecho, y no sé si lo dijeron o no me quedó claro a mí, y una norma jurídica no lo reglamenta? Un derecho fundamental, preexistente. Bueno, yo lo que dije es que todas estas técnicas interpretativas también gobiernan esa situación. No dije qué pasa todavía, y tampoco hay una respuesta a priori única para esa situación. Depende de qué derecho es. Hay muchas constituciones que no tienen el derecho a la vida, por ejemplo. Victoria nos va a hablar después de eso. Después, bueno, ¿qué pasa si una constitución no incluye, por ejemplo, el derecho a reunirse públicamente? Las técnicas interpretativas de lo contextual, de lo teleológico, pueden servir para sacar ese derecho de otros, o como está viendo Agustina en un caso que